de Job. Primero, debemos recordar de que el libro de Job es un libro que trata acerca del sufrimiento y particularmente el sufrimiento en una persona justa. Es una discusión abierta, es un discurso desgranado en algo así como 10 discursos acerca de cómo es posible que una persona justa sufra en este mundo. Es un libro que no nos da finalmente una respuesta, sino que se queda un poco abierto. De alguna manera se demuestra la justicia del Señor, se demuestra la benevolencia y la gracia de Dios hacia Job, pero en cuanto a lo que es la razón o la explicación clara de por qué podemos sufrir como justos, eso no siempre es claro. Pero bueno, hoy lo que tratamos es mirar a Job como si es un tipo de Cristo o no. Quisiera leer 3 versículos que creo que resumen la vida de Job y después lo que me gustaría es tratar 2 cosas brevemente. La primera es, ¿qué es un tipo según la Escritura? Y en segundo lugar, me gustaría tratar si Job es un tipo de Cristo o no, lo cual a veces no está tan claro. Bueno, los textos que quería leer, el primero es Job, capítulo 1, versículo 1 y el versículo 8, cuando el autor de Job nos quiere comunicar la integridad, la justicia de Job, reuniendo 4 sinónimos para hablar de esa justicia máxima, entendiendo que estamos hablando de un hombre pecador, ¿no? Pero dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el versículo 8, el Señor añade 2 cositas. La primera es que dice que es su siervo, pero luego dice el Señor que no hay otro como él en la tierra. Es interesante esa nota de parte del Señor. En el capítulo 13 del libro de Job vemos otra faceta de Job, quizás no tan agradable. En Job capítulo 13 tenemos uno de los momentos de debilidad, de lucha interior de Job, y podemos leer en el versículo 22, llámame luego, dice Job a Dios. Llámame luego y yo responderé, o yo hablaré y tú me responderás. ¿Cuántos son mis pecados e iniquidades? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me tienes por enemigo? Entonces, aquí vemos Job luchando, expresándose en poesía hebrea, es un lenguaje literario, pero aún así expresa esa agitación interior porque está sufriendo profundamente. Pero luego quisiera leer Job capítulo 42 y versículos 10 y 12, cuando dice el Señor que Job hubo orado por sus amigos y el Señor le quitó la aflicción y le aumentó al doble todas las cosas que habían sido suyas. Todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Se lamentaron y lo consolaron de la desgracia que el Señor le había enviado y cada uno le dio una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo a Job al final de su vida, más aún que al principio, porque llegó a tener 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Entonces, estos pasajes, como digo, nos resumen un poco la vida de Job. Me gustaría compartir pantalla para aquellos que podéis ver con el ordenador esta conexión por Zoom, ¿vale? Entonces, lo que nos preguntamos es si Job es un tipo de Cristo. Vemos, por ejemplo, que Isaac prefiguraba
la persona del Señor Jesucristo, cuando Abraham quiso ofrecer a Isaac y cuando en el momento de hacerlo el Señor le dijo, detén tu mano, y como sustituto de su hijo hubo un cordero. Y de esa manera nosotros también, en lugar del Señor juzgarnos por nuestros pecados, toma un cordero, que es el Señor Jesucristo, y lo sacrifica por nosotros. Vemos, por ejemplo, José vendido por sus hermanos, vendido como un esclavo y al mismo tiempo siendo instrumento de salvación. Vemos el libro de Job, el sufrimiento de un justo. Vemos incluso que el Señor pone a Jonás como una alusión, una referencia de que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Señor estaba en la tierra entre su muerte y su resurrección. Entonces, no sé, dejadme preguntaros primero, y quiero ver vuestras manos. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es un tipo según las Escrituras? Levantad la mano. ¿No? Vale, bueno, muy bien. Entonces, sé que lo que estoy haciendo tiene significado. Porque, bueno, quisiera eso, explicarlo un poco. Un tipo, cuando hablamos de un tipo, es una palabra que significa modelo o significa una imagen que anticipa a algo superior. Entonces, en primer lugar, un tipo no es la proyección de una virtud humana. A veces personas dicen que Dios, por ejemplo, es un Dios muy bueno porque, claro, el hombre estima que ser bueno es muy importante y, por lo tanto, pues piensa que Dios es la perfección de las virtudes humanas. Eso es un error, porque no conocemos a Dios a menos de que Dios no se nos revele. A menos que Dios nos diga cómo Él es, no podríamos saber cómo es Dios. Solo sabríamos que es poderoso porque creó estos cielos y tierra, pero no sabríamos cómo es su carácter moral, su perfección interna. Entonces, es importante que cuando hablamos de figuras que nos hablan, en este caso de Cristo, estamos hablando de figuras que el Señor revela y el Señor apunta precisamente como eso, como una figura que anticipa a Cristo. Un tipo es una enseñanza fundada y apoyada en la Escritura, o sea, no es meramente una intuición de un buen predicador, sino que debe estar en la Escritura expresada como un tipo de Cristo, o sea, una figura que anticipa la venida del Mesías. Un tipo, claro, es la presencia de Cristo en diferentes formas en el Antiguo Testamento. Es la anticipación y profecía de virtudes del Señor Jesucristo y de su obra de salvación en la cruz. Fijaos un par de versículos. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, dan testimonio del Señor Jesucristo. Así que no nos debe extrañar que en el Antiguo Testamento encontremos imágenes que de alguna manera anticipan la plena revelación de Jesucristo. Fijaos también Lucas 24:44, después de la resurrección, a esos discípulos que estaban desanimados de camino a Emaús, que el Señor les sale al encuentro, al principio no le conocen, y el Señor le dice a estos 2 discípulos, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, el Antiguo Testamento tiene una diversidad de imágenes que anticipan y prefiguran la persona y la obra de Cristo. Eso es un tipo. La palabra tipo se toma del griego typus y viene de estos versículos. Por ejemplo, Hebreos 8:5 dice,
hablando del tabernáculo, hablando del altar de bronce, hablando de la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, hablando de las ceremonias, de las fiestas de Israel. Dice que esas cosas sirven a lo que es figura, o sea, un modelo y sombra de las cosas celestiales. Dices, cosas conforme al modelo. Le dijo el Señor a Moisés que construyera el tabernáculo según el modelo que le fue mostrado en el monte. Entonces ese modelo, la palabra detrás es typos, y de ahí tomamos la palabra tipo. Fijaos Hebreos 10:1. La ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas. O sea, en el Antiguo Testamento, ¿por qué nos interesa ir al Antiguo Testamento? ¿Por qué podemos estudiar las fiestas de Israel, los sacrificios, los sacerdotes, todas las regulaciones que Dios puso? ¿Por qué? Porque en ellas nos habla de Cristo. En esas enseñanzas encontramos, como dicen, sombras. Son meras figuras que anticipan lo que es el pleno cumplimiento en la persona de Jesucristo. Cosas que Dios reveló. Esto es lo que es un tipo, una figura que Dios reveló como modelos que anticipaban a Cristo y a su resurrección. Por ejemplo, cuando se habla de que un judío en la oración de dedicación de Salomón del templo y dice que cualquier judío que hubiere pecado, si Dios lo hubiere desterrado o castigado y estuviere lejos, si orare en dirección al templo, Dios lo oirá. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es que Dios ora, digamos, teniendo en cuenta el templo? Pues porque el templo, que era el lugar donde se ofrecían sacrificios, era un tipo de Cristo. Y en el Antiguo Testamento, cuando Cristo no había venido, el templo era una figura que anticipaba la persona y la obra de Cristo. Entonces, hoy en día, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, nosotros no tenemos que orar mirando al templo, nosotros oramos mirando a Cristo, ya no a la sombra, que no era la imagen misma de las cosas. Aquello era un tipo, el templo. Nosotros miramos, como dice Hebreos, a cara descubierta, miramos a nuestro Señor y la obra de la cruz. Eso es un tipo. En el Nuevo Testamento se usa esa palabra tipo como ejemplo. En Timoteo, 1 de Timoteo 4:2, se ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, etc. Pero fijaos en Romanos 5:14 al 18, donde se habla de Adán como un tipo del que vendría. Así como Adán era representante de toda la humanidad, y cuando Adán pecó, digamos que ese pecado se transmitió a toda la humanidad. De la misma manera nos enseña Romanos 5, del 14 al 18, que Jesús es el cumplimiento de esa persona que representa a la humanidad. Jesucristo es la plena revelación de una identificación plena con el ser humano. Pero en este caso, así como Adán lo que hizo fue contagiar su caída, el Señor Jesucristo lo que imparte es su justicia. Otro ejemplo de lo que es un tipo, dice 1 Corintios 5:7, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. Entonces, otra vez, ¿por qué nosotros no celebramos la Pascua? Porque la Pascua fue una ley ceremonial, una celebración del antiguo pacto que era un tipo de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que era un anticipo de la obra de Cristo. Y así como en la Pascua se sacrificaba un cordero perfecto, sin mácula, que había estado revisado por varios días y era una ofrenda entregada a Dios, de la misma manera Jesucristo es nuestra Pascua,
que fue sacrificada por nosotros. Nosotros ya no miramos al Antiguo Testamento, sino que miramos al pleno cumplimiento de ese tipo en la persona del Señor Jesús. Bien, características de un tipo, porque claro, a la hora de hablar de dónde está Cristo en el Antiguo Testamento, pues podríamos apuntar a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar, Abraham fue obediente. Podríamos decir, ¿es Abraham un tipo de Cristo, de la obediencia de Cristo? Diríamos que no. ¿Por qué? Hay diferentes características que se cumplen en lo que llamamos un modelo o figura que anticipa la persona y la obra de Cristo. En primer lugar, hay dos principales, y es que el carácter, o sea, la persona, la acción o la institución, como puede ser la Pascua, debe tener una semejanza a lo que el Evangelio responde. Es decir, por ejemplo, tomamos la Pascua. La Pascua es una fiesta que habla de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, la liberación de la esclavitud por medio y la protección de Dios por medio de la sangre de un cordero sacrificado. Pues de la misma manera, la Pascua es una institución que en el Nuevo Testamento el Evangelio responde a esa protección, a que Dios no nos juzga de acuerdo a nuestro pecado, sino por el sacrificio de ese cordero pascual nos perdona. Entonces, no vale cualquier paralelismo. Hablamos de algo que refleja la promesa y el cumplimiento de la obra de Cristo, la obra de la redención. En segundo lugar, debe ser algo ordenado por Dios y designado para anticipar y preparar las mejores promesas del Evangelio. O sea, no es algo que nosotros como predicadores queremos hacer una historia bonita, en este caso de Job, y decimos, no, es que Job es un tipo de Cristo porque fue una persona justa y de esa manera pues quizás ensalzamos indebidamente a Job. No, no depende de la creatividad del comentarista, sino que depende del análisis del exégeta. O sea, eso quiere decir que el Señor lo ha dejado ahí en la Escritura para nosotros. Vale, y algunas características más. Debe ser algo histórico, un evento, un personaje o una institución. He dicho antes, por ejemplo, la liberación de Israel de Egipto es un tipo de la salvación del creyente liberado de la esclavitud del pecado. Un personaje, podríamos hablar de Moisés como profeta, que anticipa al profeta. De hecho, es que Moisés lo dijo, un profeta vendrá después de mí, a él oiréis. Y eso en el Nuevo Testamento refleja que es el Señor Jesucristo. Debe ser, en segundo lugar, bueno, estamos ampliando las características de lo que es un tipo. Teocéntrico, ¿qué quiere decir? Directamente relacionado con el carácter, obra o promesas de Dios. No es simplemente una virtud, sino tiene que ver claramente con Dios, su carácter, su obra. Debe tener una semejanza teológica y no meros detalles incidentales. Cuarto, en estas características, debe haber una progresión. ¿Qué quiere decir esto? Que del tipo a la persona del Señor Jesucristo hay una diferencia de cumplimiento, pero igualmente una relación expansiva. Jesús es la plena luz de esa virtud que se quiere anticipar, de esa obra de Dios que se realizó con el Señor Jesús. Y por último, debe tener una proyección profética. De alguna manera, la Pascua, por ejemplo, no era una celebración simplemente que se quedaba ahí, sino que anticipaba lo que es la redención de la raza humana universalmente. Estos son lo que es un tipo. Entonces, lo que he querido mostraros a través de estas características es que no cualquier cosa vale como un tipo, sino que hablamos de cosas que el Señor ha dejado en el Antiguo Testamento, que son figuras o son eventos o personajes que anticipan, que prometen, que profetizan al Señor Jesucristo.
Entonces, hay un tema que puede ser un poco debatible y es si los tipos que estamos hablando, estas figuras, están limitados a los que explícitamente se mencionan en el Nuevo Testamento. Entonces hablaríamos probablemente de las fiestas de los judíos, el calendario judío, las ofrendas de los judíos, los sacrificios, diversos eventos de la historia de Israel, y nos quedaríamos ahí. Pero bueno, de cualquier manera, sea solamente lo que está explícitamente referido como un tipo, o si abrimos más el abanico, lo que está claro es que debe haber mucho cuidado y pruebas sustanciales cuando se intenta defender de que una persona, un evento, una institución es tipo del Señor Jesús o de la redención. Y en cualquier caso, siempre hay un contraste. En este caso, por ejemplo, hablando de Job, ¿es Job un tipo de Cristo? Bueno, Job no le llega, por decirlo así, ni a la altura del betún de los zapatos al Señor Jesús, por supuesto. No, entonces siempre hay un contraste, pero lo que nos tenemos que preguntar es si hay alguna faceta del carácter de Job que es señalada por el Señor y que de alguna manera nos anticipa la persona y la obra de Cristo. Ahí encontraremos si realmente debemos considerar a Job a la luz de Cristo o simplemente como una persona virtuosa. En el caso de Job, 5 semejanzas se trazan normalmente entre Job y el Señor Jesús. A veces difieren, pero yo he escogido estas 5. En primer lugar, Job se presenta, esto es a favor, luego daré un ejemplo de alguien que dice que no, que Job no es un tipo de Cristo, pero vaya, creo que esta discusión nos ayuda a reflexionar de la profundidad, la seriedad de las Escrituras, la importancia de escudriñar las Escrituras, de estudiarla, de tener discipulados, de crecer en el conocimiento de la Escritura. Pero bueno, número 1. Semejante a Cristo o que nos pueda anticipar o vincular con la persona del Hijo de Dios, del hombre perfecto. En primer lugar, como hemos leído, Job 1.1 y 1.8 presenta a Job de una manera irreprensible. Estos 4 sinónimos que presentan la integridad de este hombre, esas palabras del Señor que dice que no había como él en la tierra. Cuando, por ejemplo, Salomón dice que no hay hombre que no peque, que todos los hombres pecan, lo dice, por supuesto, Romanos capítulo 3, versículos del 10 en adelante. En el capítulo 31 de Job, Job defiende su justicia. Ahora bien, también es verdad que Job refiere a los pecados de su juventud y asume que puede tener pecados de los cuales no es consciente. Job 13, versículos 23 al 26. Tuvo también momentos en los que se quejó delante del Señor. O sea, al final sí era un hombre íntegro, pero era un hombre caído con sus defectos y necesidades. Cuando Job se ve ante Dios, ¿cuál es su respuesta? El arrepentimiento. O sea que era un hombre íntegro, pero no en la medida del Señor Jesús. Dios aún le llama su siervo desde el capítulo 1 y asimismo en el capítulo 42. Cuando hablamos de Cristo, por otra parte, Él nunca pecó, Hebreos 4:15. Jesús fue perfecto en el pleno sentido de la palabra. Jesús fue hecho semejante a los hombres en todo, pero tenía una naturaleza pecaminosa, ni jamás pecó. En segundo lugar, Job se vincula a veces con la persona de Jesús por su sufrimiento, porque Job sostuvo no solamente el sufrimiento físico de su enfermedad terrible, sino que también sufrió por ser acusado injustamente y de que sus propios amigos se burlaran de él. Ahora, hay diferencias también con Cristo. Cristo no sufrió
padecimiento, no sufrió enfermedades, sino que él se entregó a ellas. Dice Juan capítulo 10, versículo 18, ninguno toma mi vida, dijo el Señor Jesús. Dice, yo la pongo de mí mismo. O sea, Jesús asumió los sufrimientos de la cruz. No fue como Job, que de alguna manera recibió esos sufrimientos. Job tampoco sufrió hasta la muerte como Cristo. Y Job tampoco fue nunca abandonado por Dios. Mateo 27, 46, cuando el Señor Jesús en la cruz grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esas 6 horas que Cristo estaba en la cruz, Dios Padre volvió el rostro y no era la comunión, sino era el juicio de Dios que estaba sobre el Señor. En ese sentido, el Señor Jesucristo es mucho más allá que sufrimiento y Job no le llega a la estatura, por supuesto. Tercer lugar, en la lucha espiritual de Job, vemos que Satanás estaba involucrado en ese sufrimiento, en esa lucha de Job. Ahora vemos que Job fluctúa a veces, se queja ante Dios. Sin embargo, Cristo, que fue tentado directamente por Satanás, nunca pecó ni dio lugar a Satanás. Jesús oró en Getsemaní, pero nunca fluctuó. Cuando el Señor dijo, si puede ser, pase de mí esta copa, el Señor no estaba pidiendo que Dios le librase del sufrimiento físico de la cruz. Por favor, entendamos que durante esas 6 horas, Dios, que había tenido comunión plenamente por toda la eternidad, iba a verter su ira sobre su Hijo. Jesús no podía desear esa situación y por eso él dijo, aparta de mí esta copa, pero no era meramente por el sufrimiento físico, eso quizás era lo de menos para la persona de Jesús. En cuarto lugar, Job se asemeja a Cristo por su restauración. Ahora bien, Cristo no solo fue restaurado, sino además ascendió a los cielos y recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y por último, Job como intercesor. Es curioso el pasaje que tenemos en Job capítulo 42, versículos 7 y 8, cuando el Señor le dice a Elifaz, mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y dice, ahora pues tomad 7 becerros y 7 carneros, id a mi siervo Job, ofreced holocausto por vosotros, mi siervo Job orará por vosotros y yo de cierto lo atenderé para no trataros con afrenta por no haber hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y entonces fueron Elifaz, Bildad, Sofar e hicieron como Dios les había mandado y, dice Jehová, aceptó la oración de Job. Es curioso cómo Job se presenta como un intercesor, un mediador entre sus amigos que habían hecho mal y el Señor. Cristo nos salvó cuando éramos enemigos y Cristo intercede por nosotros, Hebreos 7:25 y Romanos 8:24. En conclusión, ¿es Job tipo de Cristo? Bueno, por una parte, hemos de decir que Job aparece en el Nuevo Testamento como ejemplo de paciencia, pero no vinculado como tipo de Cristo. Pero, sin embargo, es curioso que su justicia, su integridad es singular. Y la cuestión del sufrimiento queda sin respuesta. ¿Cómo un hombre justo como Job expresaba que vivía? ¿Cómo es que sufría? Permitiéndolo el Señor. Parece que nos queda sin respuesta. Y entonces, en un sentido, sí, anticipa una respuesta. Entonces, debemos cuidarnos de ir más allá de lo que va la Escritura y establecer vínculos a lo mejor que no están. Por otra parte, otros ven en Job un tipo de Adán, curiosamente, que tuvo todo y lo perdió todo, que fue temeroso, que acusó en cierta medida a Dios, que tuvo un concepto erróneo de Dios cuando se quejó delante de él y fue restaurado, fue dado una nueva identidad
así como el hombre es por medio de la obra de Cristo. Bien, entonces, en primer lugar, espero que hayáis visto un poco qué es un tipo. Un tipo es una figura revelada por Dios, señalada de forma singular como un anticipo y profecía que se cumple en la persona de Cristo. Entonces, ¿es Job un tipo de Cristo? Pues realmente nos hace pensar que, aunque no fue perfecto como el Señor Jesús, por supuesto, aunque tuvo sus carencias como un hombre caído, pero el Señor lo señala de una forma singular y de alguna manera deja la respuesta pendiente. Y entonces, en un sentido, el Señor Jesucristo sufre como justo y nos, como dice en las epístolas pastorales, Jesús saca a la luz la vida y la inmortalidad. El Nuevo Testamento saca las estratagemas de Satanás a la luz. El Nuevo Testamento saca la voluntad de Dios de mostrar su justicia aún a través de una iglesia que es calumniada, que es perseguida. Entonces vemos que realmente lo que quedó sin responder en el libro de Job sí queda respondido en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo y en su obra. Y nosotros podemos sufrir en la voluntad de Dios, pero tenemos una esperanza eterna, una certeza de estar con el Señor y una recompensa por la fidelidad a Él. Entonces, dos conclusiones. Primero, vivamos a la luz de la mayor revelación que tenemos. Job nunca llegó a entender plenamente por qué sufría. Nosotros, si padecemos, sí lo podemos entender. El Señor Jesús nos dijo que no éramos de este mundo y por eso el mundo nos trataba como algo extraño y le molestábamos al mundo igual que Cristo fue una molestia para el mundo y el mundo lo rechazó y escogió a Barrabás en vez del Señor. ¿Por qué? Porque le molestaba la persona de Jesús. Y de la misma manera nosotros padecemos de parte del mundo a veces por eso, otras veces porque el Señor nos purifica, porque nos limpia, porque nos disciplina, pero en cualquier caso el Señor trabaja en nuestros corazones para nuestra esperanza en los cielos, para que nuestra fe, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo fuera manifestado. Ahora, una cosa más quiero señalar para terminar. Lo que podemos ver en estas similitudes de Job con Cristo es que, fijaos qué maravilla, hay veces que un hombre caído, un hombre pecador, lavado por la sangre de Cristo, caminando con el Señor, pero hay veces que un hombre puede reflejar el carácter de Jesucristo. Nos damos cuenta que hay veces que podemos reflejar el carácter del mundo, el carácter de nuestro viejo hombre, el carácter de Satanás, pero podemos reflejar el carácter de Cristo. Entonces Job nos debe inspirar a eso, de que si un hombre con poco entendimiento anduvo íntegramente, sirvió al Señor, luchó con su sufrimiento aún delante del Señor y hasta el final Dios lo llamó su siervo y lo recompensó, nosotros debemos buscar reflejar las virtudes de aquel que nos amó. Pues nada más, que el Señor os bendiga. Muchísimas gracias, Manuel. He visto que algunos tomaban notas y ahora nos van a venir bien las notas para poder dialogar un poquito. Esto es un diálogo simplemente de reacción para ver cómo hemos escuchado y si hay algunas inquietudes. Bueno, si no lo hemos entendido tampoco hay problema. Por lo tanto, no te preocupes, no te pongas nervioso. Simplemente vamos a las preguntas que nos ha compartido Manuel para ver cómo hemos entendido esto de lo que es un tipo de Cristo. Es la primera pregunta que nos lanza Manuel. ¿Qué es un tipo de Cristo?
y si podemos dar un par de ejemplos. Uno que sea algo correcto en base a lo que nos ha explicado y otro que no lo sea. Si te animas a abrir el micrófono y dar tu opinión, creo que es una bendición. Voy a intentar romper el hielo. ¿Se puede? Gracias, Tony. Gracias. Bueno, por ejemplo, ahora que estamos en estas fechas, yo creo que un gran ejemplo de lo que es un tipo y un antitipo sería un cordero pascual. Encontramos el cordero pascual en Éxodo 12, versículo 3, quiero recordar. Y el antitipo en este caso sería Jesucristo, el cual dijo que él era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora sacrificado para justificar a toda la humanidad que cree en él. Ahora sería pues un ejemplo claro de lo que es un tipo y un antitipo. Pues muchas gracias. ¿Alguien que quiera decir, por ejemplo, un caso de que parecería que es un tipo pero no lo es? Un tipo de Cristo pero no lo es. A mí me ha quedado en la memoria algo que dijo Manuel, por ejemplo, el caso de Abraham, que dijo que era un patriarca muy obediente al Señor, pero que no lo podemos considerar como un tipo de Cristo. Por lo tanto, ese puede ser, ¿no?, un ejemplo de lo que aparentemente podrías parecer un tipo de Cristo, pero no lo es. ¿Alguien más? ¿Alguien no ha entendido lo que es ser tipo de Cristo? Si alguien quiere comentar, mira, no lo he entendido, lo volvemos a... Me parece bueno reforzar, ¿no?, lo que ha explicado Manuel de lo que es el tipo. Él dijo que es un modelo que anticipa a algo superior. Es un modelo que el Señor ha dejado en la Escritura, que sería un poco la proyección de lo que el Señor nos mandaría. Eso es un tipo, dijo Manuel en la explicación, ¿no? Y es bueno que recordemos los textos del mismo Señor Jesucristo, cuando en el ministerio que él tenía allí en Palestina dijo, ¿no?, la Escritura da testimonio de mí. O era necesario cuando estaba con los de Maús, que iba caminando, y será necesario que todo se cumpliese para que todo lo que se ha escrito sobre mí se vea, ¿no? Entonces eso es un tipo, un modelo que la Escritura nos da como para que nosotros veamos a Cristo. Vamos a la pregunta 2, para no... ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien quiere hablar? Marcelo. Sí, Luis. Gracias. Bueno, yo no, si te soy sincero, no lo entiendo del todo. En el caso de Abraham, yo entiendo un tipo de Cristo, alguien que cumple la voluntad de Dios, ¿no? Entonces entiendo que Abraham cumplía la voluntad de Dios. ¿Por qué no es un tipo de Cristo Abraham? Es que hemos de entender realmente lo que en Hebreos se refiere a tipos, ¿no? Y se refiere particularmente a figuras que Dios ha revelado anticipando precisamente la obra y la persona del Señor Jesús. Entonces, Abraham fue un hombre de Dios, por supuesto. Podríamos hablar de Joás, podríamos hablar como rey de Israel, podríamos hablar de Ezequías como rey de Israel, podríamos hablar de diferentes personajes que fueron muy virtuosos, pero en un sentido no fueron tipos de Cristo. Sin embargo, por ejemplo, David, cuando Dios hace un pacto con él, cuando habla de que sus entrañas habrá un rey que reinará eternamente, entonces ahí sí que vemos la figura de David y de Salomón directamente apuntando a Jesucristo como rey eterno. Entonces, eso es lo que es un tipo. No estamos ni haciendo de menos a los que no son tipos de Cristo, ni los hacemos de más a los que sí pensamos que son tipos de Cristo. Simplemente estamos diciendo que en una manera concreta y porque Dios lo ha señalado en la Escritura, prefiguran la venida de Jesucristo como
redentor, como el Hijo de Dios, en ese sentido. Gracias, Manuel, y gracias, Luismi, también por tu... Una cosa, ¿sería Sí. Isaac, el hijo de Abraham, un tipo de Cristo? Pues lo fue en el momento, ¿te acuerdas cuando el Señor le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo amado, llévalo y tal? Y entonces Abraham se levanta de mañana, va y quiere ofrecer a su hijo, y en el momento de sacrificarlo le dijo el Señor, detén tu mano. Y entonces dice que vio un carnero enzarzado, o sea, enredado en unas zarzas. Y ahí podemos ver que ese carnero es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor, que nos iba a juzgar a nosotros como Abraham iba a sacrificar a Isaac, en lugar de sacrificarnos a nosotros, sacrificó a un sustituto, que es el cordero que estaba enredado en el zarzal. Entonces se habla de ese cordero como un tipo, un anticipo de aquel que moriría en lugar de los hombres, ¿no? Entonces, eso, no se trata de evaluar lo virtuoso que fue un personaje o no, sino se trata de ver si hay características que directamente apuntan a la redención, la obra de salvación de Jesucristo. Muchas gracias. Número 2, dice, hablando del sufrimiento en este mundo, ¿qué sabemos más que Job por la revelación de Cristo y el Evangelio? Tú y yo tenemos una ventaja, ¿no? Tenemos una marcha más, podríamos decir, porque tenemos la Escritura que, bueno, nos ha dado una revelación completa de Dios y de todas las cosas, especialmente de Dios y su persona. Entonces, hablando del sufrimiento en este mundo, ¿qué sabemos más que Job? Sabemos que el sufrimiento tiene un propósito. También Manuel nos ha apuntado antes que si al Señor lo desecharon porque les molestaba, también les molestamos nosotros, ¿vale? Pero sabemos que el sufrimiento tiene un propósito y que es la experiencia que adquirimos a través de esas pruebas y que hacen que crezcamos, que maduremos espiritualmente para poder servir a otros, a la Iglesia y al Señor. También sabemos que tenemos a Satanás, que trata de separarnos del Señor y quitarnos el gozo. Eso no lo sabía tampoco Job. Pero también sabemos las buenas nuevas de salvación y el plan de Dios, que envió a su Hijo, que murió por nosotros, que resucitó, que se fue a diestra del Padre, pero ¿qué nos dejó? Nos dejó al Espíritu Santo, que nos guía, nos consuela, es nuestro mediador. Y quisiera... Aquí también quisiera ver en Romanos 8:18, que dice, a ver, 8:18, dejadme leerlo, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por tanto, todo esto lo sabemos nosotros y eso no lo sabía Job. Pues muchas gracias, Merche. Sí que sabemos muchísimo más, pero bueno, también está la tarea que tenemos, ¿no? De ir a sumergirnos a la Escritura y hacer como los de Berea, ¿no? Entender a fondo la revelación. Porque bueno, quizás pensábamos que teníamos mucho más claro lo del tipo de Cristo, pero bueno, ahora se va aclarando cada vez más. Pregunta 3. Dice, ¿en qué maneras prácticas o físicas piensas que reflejamos nosotros más el carácter y la obra de Dios? ¿En qué maneras prácticas o físicas piensas que reflejamos nosotros más el carácter y la obra del Señor? Ahí yo creo que habría que retomar la parte donde Manuel estuvo explicando, ¿no? Si una persona como Job del Antiguo Testamento, con todo ese bagaje que él tenía, vemos esos frutos que llevó en su vida, o sea, un discípulo de Cristo, tú y yo, a fecha de hoy, que tenemos la revelación de la Escritura, que estamos, como dijo Merche, ¿no? Siendo transformados por el Espíritu Santo. ¿En qué maneras prácticas, físicas, piensas que nosotros podemos reflejar el carácter de nuestro Dios? ¿Alguien que no haya comentado? ¿Se puede abrir el micrófono?
Tony quería hablar. A ver, Tony, ¿querías decir algo? Bueno, como has dicho que alguien que no haya participado, Sí. me callo. No, pero sí, para no perder el impulso. Adelante. Vale, pues se trata de que yo creo que nosotros como creyentes somos en ese aspecto templos del Espíritu Santo. Como tales, somos figuras de Cristo. Entiendo. ¿Y cómo piensas qué ejemplos ves tú en la práctica que podría demostrar ese Señor Jesucristo al que tú conoces, sigues y amas? Bien, precisamente porque al amarlo, le obedeces. Cumples con el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero es que además de ese amor que nace hacia el ser de Dios, también tienes que amar a aquel que te nombra justo, te declara justo y te da la libertad del pecado para convertirte en hijo suyo. Él te libera no de la presencia del pecado, pero sí te libera de la ligadura que tienes con el pecado, de alguna forma. Y eso siempre es a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, no solo físicamente, hay también una relación totalmente espiritual. Y yo diría que también emocional. Cuando estamos a bien con el Señor, porque nuestra fe está basada en las Escrituras y además en el pleno convencimiento de ellas, y vives de una forma espiritual en oración con el Señor, nuestro carácter y nuestra forma de hacer y nuestra forma de orar es diferente. Cuando estamos apáticos y no tenemos esa influencia del Espíritu Santo en nosotros, estamos apáticos, a veces cometemos más errores de los que debemos, tenemos realmente verdaderos conflictos internos. Yo creo que es una clara evidencia de que el Espíritu Santo, tanto físico como espiritual, obra en nosotros. Gracias, Tony. Me ha venido a la memoria la parábola del Señor Jesús cuando habla del árbol, ¿no? Dice, por el fruto conoceréis al árbol, ¿no? Dice, de unos abrojos no vas a ver que salgan ningunos higos, ¿no? Ni tampoco de alguna higuera vas a ver que salgan abrojos. Entonces, ¿alguien más que quiera opinar sobre esto? ¿En qué manera práctica piensas que reflejamos nosotros más el carácter y la obra de Cristo? Marcelo, déjame, yo sé que he Sí. participado, pero... Adelante, Merche, no pasa nada. Pero, Manuel, hoy te has lucido. Las preguntas, la verdad, esta última, caray, son de examen, ¿eh? Bien, lo primero que me ha venido a la mente al leer esta última pregunta es, la respuesta es, ¿qué hizo el Señor? ¿Por qué murió? ¿Por qué fue clavado en la cruz? Por amor. ¿De qué manera podemos mostrar nosotros, tanto práctica como físicamente, ese amor? Amando, como dice el Señor. ¿Cuál es su mandamiento? Amarás al prójimo como a ti mismo. Amando, con el amor que el Señor nos amó a nosotros. Nada más, gracias. Gracias, Merche. Es un gran reto. Es un gran reto que tenemos, especialmente pensando en nuestro corazón que tiende a ser decaído, ¿no? Y bueno, el viejo hombre que siempre está allí. Pero confiamos en el Espíritu Santo que está con nosotros y va trabajando en cada uno de nosotros.